Una de las cosas que ha dicho la defensora del pueblo, Iris Marini, que lo comentábamos en el resumen de noticias del mediodía, es que el gobierno, antes de estar pensando en una consulta popular, debe tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis por el desfinanciamiento del sistema de salud. Sin embargo, pues la consulta popular sigue avanzando y los partidos de oposición, entre ellos, por ejemplo, el Centro Democrático, pues han hablado de que ellos van a proponer una campaña por el no. ¿Cómo va a ser esa campaña por el no? Ya nos estamos adentrando en los temas electorales de la consulta del presidente Gustavo Petro, la consulta popular. ¿Qué sabemos? ¿Cuándo va a ser la metodología? Paola Holguín es senadora del Centro Democrático y la senadora precisamente nos atiende a esta hora para hablar de eso y de la campaña que están preparando ellos desde ese partido. Senadora Holguín, gracias por atendernos y bienvenida. Muchas gracias, doctora Camila. Un saludo para usted y para las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora con Blue Radio. Antes de saber la posición del Centro Democrático, quiero que me ayude a hacer pedagogía y que incluso me aclare a mí, ustedes desde el Congreso, ¿qué saben de en qué va la consulta popular? O sea, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo es el procedimiento? Porque yo la verdad estoy un poco perdida y yo me imagino que muchos colombianos también. Bueno, vamos por partes, doctora Camila. Primero, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana legal, legítimo, que se encuentra establecido en la Constitución, que lo puede convocar el presidente o un gobernador o un alcalde, donde se hacen preguntas generales, no pueden ser reformas constitucionales, con preguntas muy claras que solo permiten sí o no. No hay posibilidad de en blanco, no, solo sí o no, es la única posibilidad. ¿Qué ha dicho hasta ahora el gobierno? Que va a hacer una consulta solo sobre el tema de reforma laboral, pero de manera paralela, a través del ministro del Interior anunció que estaban abriendo una línea digital para que los ciudadanos propusieran preguntas. Entonces, lo primero es, en este momento no hay claridad completa sobre cuáles van a ser las preguntas, en qué momento van a radicar la consulta, porque la consulta tiene que pasar primero por el Senado, que es el que determina si la aprueba o no. En caso de que aprobara el Senado que se haga la consulta, pues tienen 4 meses para establecerse todo el tema logístico para la Ustedes como Centro Democrático, como oposición, y se lo pregunto porque pues ya hemos escuchado, ahorita lo vamos a ver, al expresidente Álvaro Uribe hablar de la posición que van a tomar frente a esa consulta popular, ¿están esperando en términos de tiempos que esto sea una realidad, sí o no, y para cuándo? Porque me imagino que también los colombianos, pues desde la oposición se preparan con la campaña que se hará a favor o en contra, me imagino en este caso en contra de esa consulta del gobierno. Hay varias cosas. La primera es, nosotros ya estamos haciendo pedagogía en las calles sobre la inconveniencia de las reformas, tratándole de explicar por qué la reforma laboral que está proponiendo el gobierno no ayuda a generar empleo, no ayuda a formalizar, no ayuda a fortalecer ni siquiera los sindicatos, porque además acaba con una figura que es legal y legítima como el contrato sindical. Nosotros ya estamos haciendo la tarea en la calle. Hasta ahora, ¿qué hemos pensado? No aprobar, dependiendo de la consulta, de todo, no hemos abierto el debate, pero lo más probable es que no apoyemos que se realice la consulta. Si ellos logran obtener las mayorías y la consulta va a la calle, seguramente nosotros vamos a proponer la abstención, porque aquí hay otro problema y es que las preguntas pueden terminar siendo preguntas que inducen algún tipo de respuesta. En esa medida, pues nosotros tenemos que analizar primero las preguntas que todavía no están, y en caso de que llegara a pasar en el Senado con mayorías la consulta, pues ahí determinamos nuestra postura, que puede ser no
o abstención, probablemente pueda ser abstención frente a esa consulta. Esa era mi pregunta, senadora, porque aquí el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical han dicho que van a promover justamente la abstención, pues en caso de que finalmente se apruebe la consulta en el Senado. Entonces, ustedes estarían pensando también en sumarse a esto y que la campaña, porque aquí tenemos algo particular, Camila, y es que aquí no es tanto sí, no, sino que tenemos una tercera opción que es justamente la abstención. Ustedes entonces se sumarían de pronto a la bancada de Cambio Radical con apoyar la abstención en la consulta. Así es, nosotros creemos que esa es una opción válida. También hay que advertirle a los colombianos varias cosas. La primera, vuelvo y digo, el gobierno dice que no hay plata para girar a las EPS, para los subsidios del financiamiento de estudiantes en el ICETEX, para el subsidio de Mi Casa Ya de acceso a vivienda, para el programa de Colombia Sin Hambre, pero quiere gastarse 600 mil millones de pesos en una consulta. Y recordemos, estando en el mejor punto de favorabilidad del expresidente Uribe, hizo un referendo en el 2003, solo participó el 26.2% del censo. En el plebiscito por la paz de Santos, solo el 37%. En la consulta anticorrupción, el 32%. Entonces, es muy probable que no se logre ni siquiera el umbral. Van a despilfarrar 600 mil millones de pesos. Pero lo que uno empieza a entender es que aquí el mensaje es distinto y es usar la consulta como una estrategia de campaña política, usar la consulta para tratar de burlar las decisiones del Congreso, para tratar de deslegitimar las decisiones del Congreso y además usar la consulta como un mecanismo de presión, porque todo el tiempo, desde distintos sectores del gobierno, incluso desde la CUT, se viene diciendo que si no se aprueba la reforma laboral, pues lo que vendría es un estallido social. Entonces aquí lo que hay es un tema muy peligroso de tensión institucional y democrática, utilizando una herramienta que, como dije al comienzo, pues es legal y es constitucional. Constitucional, pero poco eficiente, como usted misma lo está narrando, senador Holguín, y por eso yo me pregunto, estamos hablando de un gobierno que está planteando una consulta popular que se hará en las calles, ya se está hablando sobre esto, se están planteando las preguntas, etcétera, y tenemos a la oposición, en este caso su partido, que también está haciendo pedagogía en las calles para decirle a la gente, mire, esto no es conveniente, seguramente no salga a votar o voten, nos avisará usted cuál es la recomendación del partido. Y me pregunto, ¿esto no se trata de una desinstitucionalización del Estado con miras a la época electoral? Porque decimos, no gobernamos nosotros como ejecutivo, no pasamos ya por el Congreso, sino que nos vamos de una a las calles todos. Pareciera que es eso, pareciera que se quiere hacer una especie de democracia plebiscitaria, porque uno todo el tiempo ve al gobierno apelando supuestamente a la calle, a las movilizaciones además que financian con los recursos de nuestros impuestos, y parece que el gobierno quiere burlar la Constitución, los pesos y contrapesos y la institucionalidad. Y este es un tema muy delicado, porque lo que no puede pasar es que cuando no le gusta al gobierno las decisiones del Congreso, pues opta por el matoneo, por deslegitimar y por buscar vías alternas para tratar de burlar esas decisiones que también tienen la legitimidad, porque es que a los congresistas nos eligieron también los colombianos, nosotros también representamos esa voluntad popular. Sí, senadora Holguín, en caso, a ver, aquí estamos en un panorama en el que hay, digamos, toda una búsqueda de votos dentro del Senado, que está la posibilidad, pues teniendo, por ejemplo, ahí a Armando Benedetti, está la posibilidad de que sí pueda pasar esa consulta popular. Y le quiero preguntar, en caso de que sí pasara, usted dice que de pronto, pues pensarían y ya nos ha mostrado, pues nos ha dicho cuáles serían los efectos prácticos de apoyar la abstención, pero ¿cuál es el mensaje político que ustedes quisieran mandar si es aprobada, sea con el no o sea con la abstención? ¿Cuál sería la diferencia, no en términos prácticos, sino con el mensaje político que ustedes quisieran mandar al electorado? Porque si se mira desde otra perspectiva, ustedes también lo podrían usar de una manera electoral, también lo podrían usar electoralmente a su favor. Lo que pasa es que aquí hay un tema muy delicado. El primer tema es, nunca las consultas han logrado el umbral. A lo mejor, si nosotros salimos a votar
les ayudamos a que obtengan el umbral y nosotros no conocemos las preguntas. Y hay preguntas que pueden ser dulces envenenados. Si a uno le dicen, usted quiere que el recargo nocturno empiece a las 6 y no a las 9, pues me imagino que la mayoría dirá que sí. Si le dicen si quiere que el dominical y el festivo se lo paguen el 100%, me imagino que dirán que sí. Porque son preguntas que a veces inducen una respuesta, pero la gente no alcanza a reconocer el trasfondo de lo que hay. Y es, primero, Colombia es un país de micro, pequeñas y medianas empresas. El 99.5% de las empresas en Colombia son pequeñas. La economía no está pasando por un buen momento. Nosotros estamos teniendo unos crecimientos económicos muy pobres. Tenemos hoy un problema fiscal muy grande. Hay mucha incertidumbre en la economía. Tenemos mala la calificación de riesgo y en un panorama como este, una reforma como la que está proponiendo el gobierno a través de esa consulta popular termina siendo muy inconveniente, porque, vuelvo y digo, aleja la posibilidad de formalización laboral, pero además puede empezar a destruir empleos en un momento que es muy complejo económica, social y políticamente. Entonces, nosotros en esto vamos a tener que ser muy pedagógicos, llamar mucho a la sensatez de los colombianos, porque uno siente que este es un gobierno que con cara gana él y con sello pierdo yo, o sea, siempre terminan ganando, porque todo lo están haciendo bajo premisas de chantaje y están usando unos relatos para tratar de estigmatizar a quienes estamos en contra de sus reformas. El matoneo al que expusieron a los congresistas que firmaron el archivo de la reforma laboral fue vergonzoso, la manera en que los expusieron, en que los atacaron, en que desinformaron a los ciudadanos, y todo el tiempo tratar de usar el chantaje del estallido. Yo creo que es muy difícil un debate democrático, serio, profundo, sí, cuando ese es el mecanismo del gobierno. Pero entonces, senadora, para tener claridad de lo que ustedes van a hacer, es si se aprueba que se dé la consulta popular en el Congreso de la República, ustedes creen, no han tomado la decisión, que van a hacer un llamado a la abstención para que la gente no salga a votar y no se consolide ese, ¿cómo se llama? El umbral necesario, exacto, que son el umbral. Un poco más de 13 millones de votos. En eso está la oposición o uno de los partidos de la oposición, que es el Centro Democrático. No sé si ya lo dijo, pero ¿ustedes han compartido esto con otras colectividades como Cambio Radical o como con un sector de los conservadores, porque como otro sector está en el gobierno, o esto es solo de Cambio Radical o esto es solo del Centro Democrático? Nosotros estamos teniendo hasta ahora conversaciones informales entre parlamentarios, porque es que todavía no hay nada radicado, no claro, conocemos las preguntas y no conocemos el proyecto. Entonces, hasta ahora las conversaciones han sido conversaciones informales entre parlamentarios. Pues, senadora Paola Holguín, mil gracias por atendernos, por estar con nosotros y pues ayudarnos a entender un poco más esto de la consulta popular, que a propósito de lo que dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, que no es momento de estar pensando en consultas populares, sino en solucionar el tema de la crisis de la salud por parte del gobierno nacional. Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes, y yo solo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a los colombianos, y es que no nos dejemos arrastrar por radicalismos ideológicos, y el llamado es a la sensatez. En cualquier decisión, en estos momentos de tanta tensión institucional y democrática, el llamado es sensatez.